Bien, chicos, ¿me podrían confirmar si se puede ver? Sí, se ve mi. Muchas gracias. Ahora sí. Ok, queridos estudiantes, prácticamente ya estamos finalizando el ciclo. Este tema de la semana 17 corresponde ahora a los signos de puntuación, ¿no? Y los signos de puntuación ya está más cerca a lo que es la redacción, porque estamos aplicando estos signos de ortografía que nos van a ayudar a marcar pausas y además a definir funciones dentro de un texto, ¿no? Lo que va a conllevar que el texto sea comprendido posteriormente. Entonces, los signos de puntuación se convierten en una herramienta importantísima para el logro de la comprensión del mensaje. Basta que de repente nos equivoquemos, ¿no? O no tomemos en cuenta los signos de puntuación y podría ser fatal porque el mensaje puede cambiar automáticamente. Puede cambiar automáticamente. Entonces, los signos de puntuación, ¿sí? Los signos de puntuación van a ser, son muchos realmente. Si tú entras a la página de ortografía de la Real Academia Española, vas a ver que solamente de la coma hay como 15 páginas de secciones, de normas y de reglas. ¿Ok? Y hay que comprender además cómo estos signos van a funcionar en un texto y además cuando se encuentran también todos en comunión. Cuando hablamos de signos de puntuación, repito, estos van a organizar el discurso para facilitar su comprensión, ¿ok? Este es el sentido realmente de los signos de puntuación. Esto, facilitar la comprensión, facilitar la comprensión. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, que te decía que un signo, la ausencia o la presencia de un signo puede cambiar el mensaje, lo podemos ver en el ejemplo que está a continuación, ¿no? Ahí donde dice, Héctor, mi amigo, estudió Derecho en San Marcos. Y luego dice, Héctor, mi amigo, estudió Derecho en San Marcos. ¿Qué diferencia hay entre esta opción 1 en donde han colocado una coma después de Héctor y la opción B en donde ahora vemos que hay dos comas rodeando mi amigo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Habrá sido determinante la presencia de estas dos comas? ¿Está mal el primer caso? ¿Está mal el segundo caso? ¿Están bien los dos casos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió la presencia de esta segunda coma? ¿Qué cambió en el mensaje? Que le está contando a Héctor que tiene un amigo que estudió Derecho en San Marcos, en la primera, Ya. En la y primera, en la primera entonces le están hablando a alguien, ¿no es cierto? ¿Y ese alguien cómo se llama? Héctor. Héctor, muy bien. Le están hablando a alguien, le están hablando a Héctor le están contando, no esto, correcto. Y en el segundo caso, Especifica y dice que el amigo es Héctor. ok, en el segundo caso ahora dicen que el amigo es Héctor. Muy bien, muy bien. Entonces miren cómo ha cambiado el mensaje, solamente la presencia de estas comas y la posición de la coma, ¿no? De A, en A se ve que hay un vocativo y el vocativo es Héctor. Y ya sabemos todos nosotros que cuando hablamos del vocativo, vocativo es a quién nos dirigimos. ¿Ok? ¿A quién nos dirigimos? ¿A quién se dirige el hablante? Y el hablante se está dirigiendo a Héctor. ¿Y qué le está diciendo? Le está contando lo siguiente. Mi amigo estudió Derecho en San Marcos.
Esta coma por eso se llama coma vocativa, porque va a delimitar a quién nos estamos dirigiendo. Va a marcar una pausa a quién nos estamos dirigiendo. Héctor, mi amigo, estudió Derecho en San Marcos. En el caso B, chicos, un momentito, por favor, esperen un ratito. Gracias, chicos. Muy bien. Y en el segundo caso, miren cómo la presencia de la segunda coma ya cambió, ¿no? Ahora mi amigo ha cumplido una función. Esta frase, mi amigo ha cumplido o cumple con la presencia de estas dos comas una función. ¿Qué función estará cumpliendo la frase mi amigo? Aposición. Eso, muy bien. Aposición. Aposición. Y Héctor, ¿qué función cumple? ¿Sigue siendo vocativo? ¿Sigue siendo vocativo? No. ¿Qué es ahora? ¿Qué rol tiene ahora? Héctor, mi amigo, estudió Derecho en San Marcos. Sujeto, predicado, frase apositiva. ¿Y esto? Núcleo. Núcleo, muy bien, núcleo de la frase final, Héctor, mi amigo. Entonces, acá nosotros nos damos cuenta de que los signos de puntuación no solamente sirven para marcar pausas, ¿no? Signos de puntuación, y acá lo dice, ¿sí? Mira, acá, la ortografía de la lengua española 2010, página 284. Que la segmentación del discurso que marcan los signos de puntuación es imprescindible para determinar con claridad las funciones gramaticales. Ahí está. Para determinar con claridad las funciones gramaticales, las relaciones sintácticas. ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se relacionan los elementos en una oración? Y entre los distintos constituyentes de los enunciados. ¿Ok? Entonces, no solamente es, repito, porque es que es el fin final, ¿no? Facilitar la comprensión del mensaje, sino que vamos a ser capaces, además, de poder determinar la función gramatical que cumplen los diferentes elementos en una oración. ¿Correcto? Entonces, ¿sería importante? Sí. En tu vida práctica, que no vas siempre a estar analizando oraciones, obviamente esa preparación es para cumplir requisitos de ingreso y luego ya tu óptica va a cambiar porque vas a estar sujeto a lo que es tu formación profesional en cuanto a tu carrera, pero finalmente necesitas de los signos de puntuación porque vas a estar leyendo todo el tiempo, porque vas a estar redactando todo el tiempo, y tus redacciones no solamente tienen que ser comprendidas por ti, tienen que ser también comprendidas por otros. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de emplear los signos de puntuación. Y los signos de puntuación no solamente se ven en la escritura, también se hacen notar cuando hablamos, porque marcamos pausas. ¿Ok? Porque marcamos pausas. Entonces, si hablamos de que organizan el discurso, recordar que un discurso no solamente es escrito, un discurso también es oral. Y el discurso siempre va a estar presente cuando nosotros estemos en el proceso de comunicación.
Muy bien, chicos. Entonces, miren, yo les hablaba de la coma, ¿no? Les decía que la coma nada más, ¿sí? La coma tiene un montón de normas, un montón de acepciones, un montón de usos, pero nosotros nos vemos limitados si usamos algunas de sus funciones, ¿no? No las usamos siempre todas. Entonces, en esta lámina, hemos colocado varias oraciones en donde se han empleado las comas para que tú también las puedas aplicar y también las puedas distinguir. Entonces, la coma, mira, puede ser vocativa, puede ser hiperbática, puede ser de inciso explicativo, puede ser elíptica, puede ser enumerativa, puede ser aquella coma que funciona con un adverbio oracional, puede estar ubicada ante un apéndice confirmativo, puede estar además presente cuando utilizamos ciertas conjunciones, etcétera. Hay diferentes usos de la coma, la cual obviamente se hace notar en la oralidad porque hay una pausa corta, ¿no? Ahora, miren, coma vocativa, ¿no? Que ya hemos visto en el primer ejemplo en donde comprendíamos la importancia de los signos de puntuación. Entonces, la coma vocativa, recuerda que va a limitar o va a delimitar a quién me estoy dirigiendo. Ahora, mi vocativo puede estar al inicio, mi vocativo puede estar al final, mi vocativo puede estar en el centro, pero tiene que marcarse con la coma quién es el vocativo. Entonces, acá en la opción A dice, no entiendo nada de lo que dices, Sofía. Coma vocativa, porque me dirijo a Sofía. Como va al final, la coma va antes del vocativo, ¿no? Antes del vocativo. B, señor, ¿debo mostrar mi DNI para ingresar a la discoteca? Ahora el vocativo ya no está al final. El vocativo ahora está al inicio. ¿Ok? Vocativo al inicio y coloco la comita después del vocativo, ¿no? Señor, ¿debo mostrar mi DNI para ingresar a la discoteca? ¿Ok? Acá, además, vuelvo a tener un ejemplo parecido, porque lo que quieren, además, aprovechar en explicarte es que el vocativo, ¿no? El vocativo, ¿sí? Va a tener la misma dinámica incluso cuando de este siga una oración interrogativa o una oración exclamativa, ¿no? Entonces simplemente después de la coma del vocativo, lo que sigue a continuación, así haya signos de interrogación, es en minúscula, por la coma, ¿no? Rosa, ¿qué celebración vamos a hacer si encuentras trabajo? Ahora, miren, cómo hubiese funcionado la coma vocativa, la voy a escribir acá arribita, la voy a escribir acá arribita, si hubiese estado mi vocativo en el medio, ¿no? Por ejemplo, hubiese sido así, tal vez. A ver, ¿qué celebramos? No. ¿Qué celebración vamos a hacer? ¿Qué celebración vamos a hacer? Coma, Rosa, si encuentras trabajo. Si encuentras trabajo. Entonces, ahora yo he construido mi oración, es el mismo mensaje, pero los elementos los he colocado de diferente manera. Eso implica que los signos de puntuación también tengan una posición especial. Entonces, como Rosa sigue siendo el vocativo, al estar en el centro, debe ir entre comas, ¿no? ¿Qué celebración vamos a hacer, Rosa, si encuentras trabajo? ¿No? Bueno, eso es como pregunta, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿sí? Que la coma vocativa va a variar si es que el vocativo se encuentra en el medio de la oración. ¿Ok? Muy bien. Ahora miren, coma hiperbática. Coma hiperbática. Acá. Para ingresar a la discoteca, debo mostrar mi DNI, señor.
para ingresar a la discoteca. La coma hiperbática tiene la misma dinámica que la figura literaria hiperbatón, ¿no? El hiperbatón se caracteriza porque rompes el orden lógico de las palabras, ¿no? Entonces, esto también, sí, también tiene como que ese mismo sentido, ¿no? Yo puedo intercambiar la posición de los elementos sintácticos, ¿sí? En una misma oración, ¿no? Y eso lo puede determinar la coma hiperbática. Entonces, si te das cuenta, yo puedo hacer este juego y puedo decir, debo mostrar mi DNI, señor, coma, para ingresar a la discoteca, o para ingresar a la discoteca, debo mostrar mi DNI, señor. Entonces, esta coma hiperbática me autoriza ello, ¿no? Me valida ese cambio, ¿ok? Igual acá, ¿no? Si encuentras trabajo, ¿qué celebración vamos a hacer, Rosa? Obviamente la coma hiperbática es esta. Esta coma que está acá, chicos, esta coma, ¿cuál sería? ¿Vocativa? Vocativa, muy bien, vocativa, ¿ok? Porque está antes del vocativo. Me estoy dirigiendo a Rosa, ¿no? Me estoy dirigiendo a Rosa, ¿ok? Igual acá, coma vocativa. Entonces, en este texto tenemos coma hiperbática y tenemos coma vocativa. Otro, mira, en aquellos calurosos días de verano íbamos a las playas del sur. Coma hiperbática, ¿sí? Y acá, aunque no sea muy simpático, tu amigo es muy interesante, ¿no? Tu amigo es muy interesante, aunque no sea muy simpático. Coma hiperbática. Así, en esa construcción, ¿no? Según esas construcciones, estas serían comas hiperbáticas, ¿correcto? Ahora, vamos con la coma de inciso explicativo. ¿Por qué inciso explicativo? Porque nosotros estamos agregando un dato. Estamos agregando un dato para dar un poco más de información, ¿no? Para aclarar la explicación, para orientar más el mensaje. Entonces, en la oración H dice, las manzanas que estaban maduras cayeron del árbol. Entonces, realmente el mensaje esencia, realmente es las manzanas cayeron del árbol, ¿no? Pero yo he agregado este inciso. ¿Ok? Remarcando que obviamente la caída fue porque estaban maduras, ¿no? Entonces, cuando yo quiero agregar un texto, un inciso a una oración para dar mayores detalles de lo que explico, debo colocar ese inciso entre comas. ¿Ok? Entre comas. En la I también, ¿no? Thalía Valdivia, atleta peruana, participó en los GGO de París, ¿no? Entonces acá también tengo una coma, inciso. ¿Ves? Una coma, inciso. Entonces, lo que estamos viendo es que incluso las frasas positivas, en algunos casos, necesitan de comas explicativas, ¿no? Perdón, ¿por qué? Porque se está comportando como un dato que se ha incrustado, ¿no? Que se ha añadido para dar mayor información, más detalles. Acá, lean el poema Caminante, no hay camino, de Antonio Machado. ¿Ves? Acá. Acá. Fuimos a conocer el río Jordán, donde Jesús fue bautizado. Inciso explicativo, todo esto. Profesora, ¿y por qué acá este inciso no está entre comas? Porque el inciso está al final.
Entonces, por eso es que no va entre comas, porque el inciso está al final. ¿Correcto? Bien, entonces, coma vocativa, a quien me dirijo, coma hiperbática, ¿sí? Puedo yo cambiar la información y no se altera el mensaje. Y el inciso explicativo, añado una información adicional para poder aclarar o para poder dar más detalles de la explicación que estoy desarrollando. Y repito que no necesariamente puede ser entre comas. Si ese inciso que he agregado está al final, solamente coloco una coma, como en el caso de la opción K. ¿Okay? Caso de la Profesora, opción. Sí, adelante. la última no podría ser como hiperbática. A ver, ¿cuál última? Fuimos a conocer el río Sí, Jordán. ¿Sabes por qué no? Porque si tú analizas la información, esta información que me están dando acá, ¿de qué habla? ¿O de qué está hablando? ¿Por qué han agregado esta información? A ver, esta información, ¿por qué la agregaron? ¿Para saber qué? dar información ¿De quién? ¿O de qué? Mejor dicho, ¿de qué? Acá, ¿de qué? del río Jordán. Exacto. Entonces, es un inciso. Sí, Explicativo. claro, acá está funcionando así. Porque yo en el entendimiento de este texto me estoy dando cuenta que han agregado este dato de este río. ¿Ok? Sí, entonces, de repente, por la posición coincidente que hay entre los diferentes y múltiples usos de la coma, vamos a pensar, oye, pero esta coma no es tal. Entonces, allí, ¿qué nos toca hacer para no tener dudas? Analizar la información que me dan. Entonces, si la información que me está dando actúa como una explicación, obviamente no se está tratando necesariamente de una hiperbática. Se está tratando de un inciso explicativo. ¿Listo? Sí, mis gracias. Ok, miren cuántas comas hay. Obviamente no las estamos tratando todas, ¿no? Algunas, ¿sí? Pero son varias. La coma elíptica, a ver, ustedes se van a dar cuenta cómo está funcionando acá la coma elíptica, ¿no? Dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y acá María estudia Derecho, su hermana Ingeniería Industrial. Acá vamos a ver solamente la coma, ¿ok? Este punto y coma no entra acá en el análisis, pero era necesario acá, era necesario, ¿ya? Estamos en este momento en la coma elíptica. ¿Qué sentido tendrá la coma elíptica en la oración LM, chicos? ¿Por qué se ha colocado esa coma? ¿Por qué se ha Suprimir un colocado? elemento ¿Por qué? para omitir un elemento. Ok, ¿y qué elemento es el que se está omitiendo? En el caso de la L, supongo que sería I, y en el caso de la M sería el verbo estudio. Muy bien, ¿qué he observado? Mira, la coma elíptica realmente es para reemplazar verbos. Verbos. Entonces, en el caso de la L, es como decir, ojos que no ven es un corazón que no siente. O sea, de manera intrínseca, estamos ante un verbo que está sobreentendido mediante una pausa, ¿no? Ya en el caso de la M, el verbo sí figura, ¿no? Es más notorio, porque acá dice, María estudia Derecho. Su hermana, Ingeniería Industrial. Entonces, acá es muy notorio que estamos utilizando esta coma elíptica
para reemplazar el verbo estudiar y que no queremos repetir. Porque podríamos caer en un vicio del lenguaje que suele ser muy engorroso en las redacciones y que también cae en el tema de la redundancia, ¿no? La redundancia, cuando a veces empleamos de manera sobrecargada no solamente las palabras, sino también los signos de puntuación. Entonces, no quiero ser muy reiterativo, no quiero ser redundante, puedo utilizar los signos de puntuación. La coma elíptica me viene muy bien, ¿no? La coma elíptica me viene muy bien. Para omitir verbos que están sobreentendidos, y acá le doy un toque más figurativo, ¿no? Acá me ha servido mucho para darle un matiz lírico, ¿no? Un matiz lírico, ¿ok? Que no es muy directo, como que está, repito, disfrazado, ¿no? Y en este segundo caso, es obvio que no queremos reiterar el verbo estudiar porque incluso lo podemos seguir empleando, ¿no? María estudia Derecho, su hermana Ingeniería Industrial y su prima Comunicación. Coma elíptica, entonces, chicos. Coma elíptica reemplaza verbos. No te olvides. Coma elíptica reemplaza verbos, ¿ya? Ahora, miren acá. Coma enumerativa. Dice, los puestos de papa, yuca, verduras, pescado, etcétera, fueron desalojados del mercado. ¿Por qué dicen que acá se ha empleado coma enumerativa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué coma enumerativa? La coma me está sirviendo para enumerar. Para enumerar. Para ordenar elementos de una serie. ¿Ves? Papa, uno, no. Yuca, dos, ok. Verduras, pescado, etcétera. Mi punto de la abreviatura, etcétera, y coma. Y luego continúo la oración, ¿no? Entonces, acá tenemos la famosa coma enumerativa, muy usada, para hacer este orden, esta secuencia de varios elementos en una sola oración. Ahora acá, miren, coma de adverbio oracional. Coma de adverbio oracional. Usualmente los adverbios oracionales, chicos, van a verse con el uso del adverbio terminado en mente, ¿ya? Tú empleas un adverbio terminado en mente, después de este colocas la coma de adverbio oracional. Evidentemente, la corrupción afecta más a los pobres, ¿no? ¿Ves? Mi adverbio y continúo con la oración. Ahora, acá miren, acá el adverbio terminado en mente está en el centro de la oración. Entonces, si está en el centro, va entre comas. ¿Ok? Si está en el centro, va entre comas, igual que los vocativos. ¿Cómo suena esto? No he entendido, sinceramente, nada de lo que te dijo el biólogo. Entonces, repito, tú vas a utilizar adverbios terminados en mente, tienes que aplicar la coma. Ahora, hay conjunciones que también requieren de comas, ¿sí? Hay conjunciones que requieren de comas, incluso hasta coma y punto y coma, ¿no? Pero estamos viendo lo que es coma. Entonces, mira, está lloviendo, coma, así que no te conviene salir a la calle, ¿ves? Antes del así que, coloco una coma por la presencia de esa conjunción. Siguiente, mira, no me gusta el básquetbol, pero iré a verlo contigo, ¿no? Nuevamente, presencia de conjunción, pero.
Ok, presencia de conjunción, pero agrego una coma antes de la conjunción pero. Acá, en ese gran bosque, los niños ora juegan, ora pasean. Acá, en esta oración S, ¿cuál es la conjunción, chicos? ¿Ah? En la oración S, ¿cuál es la conjunción? A ver, ¿qué me dice? Hora. Solamente ora, solamente ora, uno nada más. Uno nada más. Hora, hora, ¿no? Hora, hora, ¿sí? Hora, hora. Muy bien, entonces mira, en ese gran bosque, coma, los niños ora juegan, ora pasean. ¿Dónde está la coma? Acá. ¿Ok? Acá. Acá. ¿Por qué? Porque justo me sirve, este tipo de conjunción me sirve para alternar acciones, ¿no? Alternar acciones seguidas. Acá, estas palabras son sinónimas, es decir, significan lo mismo. Ahora, el es decir, esa conjunción va a ir entre comas. Esa conjunción va entre comas. No es como el así que, no es como el pero, ¿no? Ese es decir, significan lo mismo, va entre comas. ¿Correcto? Ahora, acá miren, de apéndice confirmativo tenemos la oración: ¿te olvidaste de comprar lo que te encargué? ¿No es cierto? Entonces, cuando tú hagas esta pregunta para confirmar algo, o sea, ¿no? Mandas el mensaje, pero tú quieres confirmar eso, tienes que agregar una coma previa a la confirmación planteada o propuesta. ¿Sí? Entonces, coma de apéndice confirmativo, ¿sí? Va antes de la confirmación. Entonces, chicos, miren cuántas comas hemos visto, ¿ah? Repito, vocativo, hiperbática, inciso explicativo, tenemos la coma elíptica que reemplaza verbos, la coma enumerativa, que su mismo nombre lo dice, enumera elementos dentro de una oración, la coma de adverbio oracional con la presencia de adverbios que terminan en mente, las comas conjuntivas o coma en las conjunciones, y hemos visto ahí diferentes ejemplos como el así que debería ir una coma antes, el pero una coma antes. En el caso de la S vemos que también hay una conjunción distributiva, hora, hora, ¿sí? Coma también antes de la segunda acción. La coma con la conjunción explicativa, es decir, ahí va a ir entre comas, ¿ok? Ahí va entre comas. Y por último, la de apéndice confirmativo, ¿sí? Cuando yo quiero confirmar algo, voy a abrir mi comita y aperturo la pregunta confirmativa. Listo. Después vamos a colocar ejercicios para que puedan emplear los signos que estamos viendo, ¿ya? Ahora, miren, el punto y coma. El punto y coma. Que no lo usan mucho, ¿no? No lo usan mucho, pero que es necesario. Ahora, ¿cuándo es lo que yo voy a utilizar el punto y coma? Primero, ¿no? Para cuando separes elementos de una enumeración, ¿ya? Cuando quiero separar elementos de una enumeración. Pero no es cualquier enumeración, no es como la coma enumerativa, ¿no? Yuca, coma, camote, coma, lechuga, etcétera, ¿no? Acá elementos de una enumeración, pero mira lo que dice en expresiones complejas. En expresiones complejas. ¿Ok? Claro, ¿qué significa? Que yo tengo un texto
de repente constituido por oraciones compuestas, y yo necesito enumerar incluso textos que tienen presencia de comas. Entonces tengo que utilizar el punto y coma. O simplemente quiero separar dentro de todo ese texto diferentes ideas de una larga extensión, ¿no? Ahora, dice, une proposiciones yuxtapuestas en la que hay una estrecha relación semántica. ¿Se acuerdan, chicos, qué eran las proposiciones yuxtapuestas? ¿Qué eran? ¿Se acuerdan? ¿Por qué se caracterizaba una proposición yuxtapuesta dentro de una oración compuesta? ¿Por qué tenía presencias de signos ortográficos? ¿No? Separaban las proposiciones dentro de una oración compuesta, las separaban con signos de puntuación que podría ser coma, punto y coma o dos puntos. Entonces, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que el punto y coma yo lo voy a utilizar también, ¿sí? Cuando une proposiciones yuxtapuestas en las que hay una estrecha relación semántica. Claro, que estas oraciones tienen que, obviamente, contener el mismo significado. Y el punto 3 dice que es usado delante de conectores adversativo, consecutivo, y cuando las oraciones tienen una mayor longitud. Ok, cuando tienen una mayor longitud. Entonces, el punto y coma no se usa por usar. El punto y coma tiene un sentido, ¿no? Vamos a ver entonces cómo se han desarrollado los ejemplos empleando el punto y coma. Miremos la oración A, mira, la oración A, ¿no? En el armario puso la vajilla, en el cajón, los cubiertos, y en la despensa, la comida, ¿no? Entonces es un texto que ya tiene presencia de comas. Acá. 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 Entonces, ¿qué hemos hecho? Estamos separando proposiciones yuxtapuestas, ¿no? En el caso 2, no temas porque yo estoy contigo. No te aflijas porque yo soy tu Dios. Nuevamente, ¿no? Separo oraciones compuestas y además también hay presencia de comas. En la C, Alejandro, piensa lo que quieras, pero por el amor de Dios no te fíes de ella. Bien, acá que tengo mi coma vocativa y ya enmarco mi primera proposición. Además también, miren, antes de la proposición siguiente vemos un pero. Alejandro, piensa lo que quieras, punto y coma, pero por el amor de Dios, no te fíes de ella. Entonces ahí también estamos viendo que se está utilizando el punto y coma para conectores adversativos, ¿no? Para conectores adversativos como es en el caso del pero. En la D, miren, en la D, Dickmer Espinosa, el presidente de la comunidad, es el mejor de todos. Sin embargo, por su falta de tiempo, tuvo que renunciar al cargo. Tenemos también un texto, no complejo en el sentido que primero tengo acá estas comas. ¿Cómo se llaman este tipo de comas, chicos? ¿Cómo se llaman? ¿Explicativas? Explicativo. Ok, estamos, pero no, especifícalo un poco más, especifícalo más todavía. Mira, voy a retroceder para que te acuerdes.
¿Cómo? Inciso explicativo. Ajá, exacto. ¿Ves? Entonces, miren cómo se ha desarrollado este texto en donde hay comas de inciso explicativo, ¿sí? Y se está marcando además un punto y coma antes de el conector adversativo, sin embargo. Ahí está. Entonces, este, sin embargo, tiene este formato, ¿no? Cuando se presenta así, ¿ok? Y seguimos con presencia de comas, ¿no? Mira. Entonces, en algunas fuentes son un poco más generales, dicen, ¿no? Se emplea el punto y coma en textos complejos que tiene presencia de comas, dicen, ¿no? Pero acá lo estamos especificando un poquito más para que sepas claramente que el punto y coma está presente en algunos conectores. El punto y coma suele estar presente cuando hay textos con proposiciones yuxtapuestas, etc. Acá, Lorena estaba muy emocionada con la idea de venir a la fiesta. Miren, otro conector, ¿no? Otro conector consecutivo. ¿Ves? Acá está, consecutivo, ¿sí? Lorena estaba muy emocionada con la idea de venir a la fiesta. Por lo tanto, ¿qué me dice la teoría? Punto y coma antes de por lo tanto y luego coma. Igual que sin embargo, ¿no? Sin embargo, punto y coma. Sin embargo, luego coma. ¿Qué dice? Dejó todo lo que tenía planeado para prepararse. Entonces, no te olvides, el punto y coma va a separar, ¿sí? Va a separar elementos, va a enumerar elementos en expresiones complejas que ya tienen presencia de comas. Además, va a estar presente en la unión de proposiciones yuxtapuestas. Entre ellas hay sí o sí una relación semántica, no pueden estar divorciadas. Y en el punto 3 también hay punto y coma antes de conectores adversativos, consecutivos, ¿sí? O cuando las oraciones tienen bastante información y hace que tengan mayor longitud. Listo. 2 puntos. Los 2 puntos. Ya hemos llegado a los 2 puntos. Los 2 puntos también tienen su razón de ser, ¿no? Cada uno de los signos tiene su razón de ser. Entonces, ¿qué me está diciendo la teoría? ¿Qué me dice la teoría acerca de los 2 puntos? A ver, ¿quién se anima a leer? Para no hablar solamente yo. ¿Quién lee? ¿Alguien desea leer? ¿Nadie? A ver, yo invito. A ver, Keila, háblanos o léenos los 2 puntos. ¿Qué dice la teoría de los 2 puntos, Keilita? Los 2 puntos. Uso de los 2 puntos. 1. Relacionan proposiciones yuxtapuestas con significados de causa, efecto o consecuencia. Resumen o explicación de la proposición anterior. 2. Se emplean después de enunciar una enumeración o una cita textual. 3. Se emplean tras las fórmulas de saludo en cartas y documentos. Ok, Keila, muchas gracias. Nuevamente, los 2 puntos se encuentran presentes en proposiciones yuxtapuestas. Lo habíamos visto, ¿no? Desde que hicimos oración compuesta, ¿no? En las oraciones yuxtapuestas estaba la coma, el punto y coma y también los 2 puntos. Y ahora ya entendemos por qué los usábamos, ¿no? Entonces, mira acá, ¿sí? Vas a usar también 2 puntos cuando quieres relacionar proposiciones yuxtapuestas. Pero específicamente, ¿con qué tipo de significados? Cuando quieras dar a conocer causa-efecto, consecuencia, resumen, explicación. Y cuando explicamos, obviamente nos referimos a la explicación de la proposición anterior, ¿ya?
¿Por qué otra razón voy a usar los dos puntos? Ah, ya, porque de repente quieres anunciar una enumeración. ¿Sí? Entonces, ok, después de enunciar, después, ¿no? De enunciar una enumeración. Obligatoriamente cuando quiero reproducir algo dicho por otra persona. Eso se llama cita textual, ¿no? Dos puntos, abro comilla angular, reproduzco la información que dijo otra persona, cierro el punto y mis comillas angulares. Entonces también voy a emplear dos puntos, ¿sí? Cuando he realizado una enumeración, ¿sí? O cita textual, o cita textual. 3. Se emplean tras las fórmulas de saludo en cartas. Claro, claro que sí, ¿no? Querido profesor, dos puntos, ¿no? En cartas, ¿sí? Cuando utilizamos ese saludo en la parte superior de la carta que actúa como vocativo también, ¿no? Actúa como un vocativo. Listo. Ahora, ejemplos de cómo se han utilizado los dos puntos. Mira los ejemplos. Acá, por ejemplo, las orquídeas se han marchitado, no tenían agua suficiente. A ver, esta oración ¿a qué regla responde? ¿A la 1, a la 2 o a la 3? A la 1. La primera. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Cuéntenme. Presenta una relación causa-efecto. Causal. Claro, claro, claro. ¿Ves? Ahí está. O sea, yo coloco los dos puntos por algo, no porque se me ocurre, no porque voy a separar preposiciones. No, no, no. Acá en esta oración compuesta, yo voy a utilizar los dos puntos porque quiero remarcar, ¿no? Esta relación de causa-efecto. ¿Ok? Perfecto. A ver, en la B dice, no llovió durante meses, los agricultores perdieron la cosecha. Acá, ¿por qué se utilizó los dos puntos? También por relación causa-efecto. A ver, no llovió durante meses, los agricultores perdieron la cosecha. Claro, ¿no? Claro, estamos hablando de efecto como la consecuencia de algo, ¿no? De un hecho, ¿no? Perfecto, está muy bien. En la C, Chabela, necesitamos estos ingredientes. Harina, huevos y azúcar. Harina, huevos y azúcar. Ok, a ver, coméntenme. ¿Qué vemos en la C? ¿Qué vemos en la C? ¿Por qué he utilizado los dos puntos en la C? Porque estoy enumerando datos. Claro, pero más que enumerar en la teoría de los dos puntos que me dicen, cuando voy a enunciar una enumeración, ¿no? O sea, cuando voy a presentar una enumeración, ¿correcto? Entonces, en esta fórmula funciona, ¿ok? No después de los verbos, no después de los verbos, por si acaso. No se pone dos puntos después de los verbos, ¿ya? Listo. Y tenemos, miren, también tenemos presencia de comitas. A ver, practicando ya lo que se ha entendido de los otros casos. A ver, ¿esta comita qué comita es? Vocativo. Eso. Y esta comita después de harina, ¿por qué la uso? ¿Cómo se llama esa comita? Enumerativa. Eso, genial. Miren ahora cómo ya tiene más sentido los signos de ortografía que estoy empleando en mis textos, ¿no? No solamente es pausa, le estoy dando ahora una sustentación formal. D. Jorge ha recibido dos mensajes, uno de Mercedes y otro de Antonio. Cuéntenme acá por qué se empleó los dos puntos. Enuncia una enumeración.
Enuncio una enumeración, solamente que la enumeración ahora no necesariamente son palabras, ahora son frases, ¿no? Perfecto. Optimistas, responsables y estudiosos. Así son los estudiantes de San Marcos. A ver acá, ¿qué dicen? 1, 2, 3. También la 2. La 2, solamente que ahora la enumeración está anticipada, ¿no es Anticipada. cierto? Está anticipada. Genial. F, paciencia, determinación y esfuerzo. Eso es todo lo que necesitas para triunfar. ¿Por qué se emplearon 2 puntos en la F? Lo mismo que el caso anterior. Paciencia, determinación y esfuerzo. Eso es todo lo que necesitas para triunfar. A ver, si lo vemos desde otra óptica, mira, si lo vemos desde otra óptica, esto y también la EA, miren, esto y esto. Miren. En esta secuencia podríamos decir que esto, paciencia, determinación y esfuerzo, es igual a triunfar, ¿o no? ¿Qué necesitamos para triunfar? Paciencia, determinación y esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces, también desde otra óptica podríamos decir, sí, como que esto segundo es el resumen de lo que está acá primero. ¿Ok? Entonces, claro, lo presento anticipando una serie, pero finalmente en una óptica global, esto se podría tomar como un resumen de lo anterior, ¿no? ¿Ok? G. Pitágoras dijo, educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Ahora, ¿por qué empleé 2 puntos acá? Por la cita textual. Muy bien, por la cita textual. Recuerden que la cita textual es un texto que se ha transcrito de lo que ha dicho, escrito, pensado o construido otra persona. Entonces, como no es mi texto, está siendo tomado, ¿ok? El formato implica que nosotros deberíamos colocar 2 puntos después del verbo, ¿sí? Y debería además iniciarse esto con comillas angulares. En la H, esta es la H, esta línea obliqua que estamos viendo acá, chicos, es para decir que siguen en el siguiente renglón, ¿ya? Primero, como no hay espacio, han colocado ese slash. Entonces, yo digo, estimados estudiantes, se les informa acerca del cambio de fecha, etc. Ok, ¿por qué empleé ahora acá los 2 puntos? El saludo Ya, bien, ¿el saludo en qué? En cartas de en documentos. cartas y documentos. Eso, yo hago mi carta, y si yo presento el saludo, debo colocar obligatoriamente mis 2 puntos después de este y luego inicio en el siguiente renglón. Entonces, las fórmulas de saludo en cartas o documentos, y también hay documentos en donde tienen este verbo, ¿no? Certifica, dicen. Certifica, ya, obligatoriamente 2 puntos, y en el siguiente renglón coloco, ¿no? Que el alumno Edgar Valera asistió a todas las clases del curso. Que los estudiantes del centro preciclo tal ingresaron. ¿Ok? Entonces, miren los usos, los diferentes usos de los 2 puntos. ¿Ok? Bien. Comillas.
nos están dejando los ejercicios para el final. A ver, un ratito déjenme ver los ejercicios porque... No, vámonos con un ejercicio, salvo que acá también estén añadiendo de otros signos. Ah, ya. Lo que pasa es que acá hay de varios signos. Ya, no. Vamos con la teoría nada más, no nos queda otra. Ok, las comillas, las comillas. A ver, ahora un varón, un varón. ¿Quién lee las comillas? ¿Qué es las comillas? ¿Para qué sirve? A ver, ¿quién lee? Yo escojo. A ver, Guillermo Carnero. Ya, Guillermo. mis buenas. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Vale, Las Guillermo. comillas marcan citas textuales, palabras impropias, vulgares, extranjeras o con sentido irónico. Citan de un artículo, un poema, un reportaje, un cuento o en general cualquier parte dependiente dentro de una publicación. Comentan un término desde el punto de vista lingüístico. Encierran los apodos y los alias que se intercalan entre el nombre propio y el nombre de pila. Lo máximo, gracias. Entonces, chicos, claro, ya hemos visto, por ejemplo, acá, ¿no? En la cita textual que había presencia de comillas, claro, porque hay que colocar las comillas, repito, angulares, las angulares, ¿estás? ¿Sí? En las citas textuales cuando nosotros vamos a tomar un texto que le pertenece a otra persona. Ahora, ojo, por temas del teclado, ¿no? Nosotros solemos utilizar estas comillas. Porque en el teclado a veces no tenemos, al menos en mi teclado, por ejemplo, no tengo yo comillas angulares. Tengo estas comillas que son las comillas simples. Las comillas angulares, realmente las que uno debe utilizar en primer orden son estas. Estas son las que deberíamos utilizar en primer orden. Y si dentro de este entrecomillado hay que entrecomillar además otro dato, utilizamos estas, las comillas inglesas, ¿no? Estas. ¿Tú sí tienes, Berenice? Entonces mi teclado es muy antiguo. No sé, yo no tengo esas comillas. Yo tengo que importarlas de signos que encuentro acá en la web, ¿no? Y luego tenemos las comillas simples que son tienen solamente un elemento, ¿no? Entonces, eso tenlo en cuenta, ¿ya? Porque a veces de frente nos vamos con las inglesas, ¿ya? Y no, son las angulares primero, ¿ok? Las angulares. Listo, entonces, ¿qué más me dice? Ah, ya, si yo voy a escribir, ¿no? Dentro de un texto una palabra impropia, también le debo colocar sus comillas angulares. Tal vez también quiere emplear algún término de otra lengua igual, ¿sí? O de repente estoy siendo un poco sarcástico y quiero agregar un texto que suene un poco irónico, ¿no? Sea parte de este contexto de sarcasmo, también lo entrecomillo, ¿no? Y miren, dicen que citan el título de un artículo. Claro, a ver, lo que pasa es que cuando yo hago una referencia bibliográfica, cuando tú estés en la universidad y seguramente en el colegio has hecho ya los trabajos, cuando ustedes han cursado quinto, tal vez cuarto, quinto. Un ratito, chicos, hay mucha bulla, un ratito.
Lo que pasa es que cuando pasa el camión de basura por acá, es todo un escándalo, chicos. Disculpen. Felizmente que no han colocado música cumbia, solamente mensajes, pero se suena fuerte. Entonces, mira, lo que yo te decía es que cuando ustedes hacen un trabajo de investigación en donde han tomado información de otras fuentes, ¿no? No solamente vas a citar dentro del texto que has construido, ¿no? Y la citación dentro del texto suele ser con la fórmula apellido año, ¿no? Pero es al final de este documento que tú trabajas, es al final en donde colocas las referencias bibliográficas, ya. Entonces, cuando tú ya vas colocando la referencia bibliográfica, no solamente vas a colocar el nombre del autor, el año de publicación, también debes publicar el nombre de esa fuente, ¿no? Entonces, ¿qué te están diciendo ahí? Si tú vas a citar el título de un artículo, pues el artículo debe estar entre comillas, te dice, ¿no? De repente dentro del mismo texto, ¿no? O el libro del poema, entre comillas, o el nombre del reportaje, entre comillas, o el nombre del cuento, entre comillas, ¿no? Aunque realmente debería estar en cursivas, ¿ah? Pero también la regla te dice, puedes colocarlo entre comillas, puedes colocarlo entre comillas. Ahora, por ejemplo, en un poemario, ¿no? En un poemario en donde yo tengo, obviamente, una colección de poemas. Entonces, el poemario lo escribo en cursivas y los nombres de los poemas dentro de ese poemario los debería escribir entre comillas angulares. Entonces, son recursos ortográficos muy variados realmente que poco a poco los vamos a ir conociendo conforme vayamos escribiendo más, construyendo textos propios y obviamente leyendo más información, ¿no? Leyendo mucha información. Además, también dice que leía Guillermo que comentan un término desde el punto de vista lingüístico. Encierra apodos, mira, encierra apodos. ¿Ok? Acá cuando dice comentan un término desde el punto de vista lingüístico es cuando, por ejemplo, yo quiero explicar algo de esa palabra o de ese título, ¿no? Entonces, es una explicación desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua, ¿ya? Entonces, también yo puedo encerrar seudónimos. Además, también de repente uso alias en donde el alias está constituido por el nombre propio y además el nombre de pila, también yo puedo utilizar estas comillas. Vamos a ver los ejemplos. Mira, acá. La acusada de lavado de activos exclamó, soy inocente. Ya, acá ¿por qué se han utilizado las comillas? Para Ahí ¿por qué enmarcar se una cita utiliza? textual. Eso, muy bien, cita textual, ¿no es cierto? Porque eso es lo que es la reproducción de lo que dijo la acusada, ¿no? Entonces acá dos puntos, comilla angular, como lo estoy haciendo en el contexto de la exclamación, abro mi signo de exclamación, obviamente dentro del entrecomillado, cierro las comillas angulares y después de las comillas angulares viene el punto final. B. Cuando están ebrios, los angelitos de mi vecina no respetan a nadie. Ahora, ¿por qué utilicé comillas angulares? Está enmarcando algo de sentido irónico. Muy bien. Estoy enmarcando, estoy encuadrando, estoy resaltando una ironía. Perfecto. C. El cuento Alienación pertenece a la obra La palabra del mudo. Aquí. Cita el título de un cuento. Exactamente. Ahora lo que estoy haciendo es citar el título, ¿sí? De un cuento, ¿no? Por ejemplo, es lo que más o menos le expliqué hace un ratito.
La obra en donde se ha hecho una compilación de los diferentes cuentos de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Es La palabra y el mudo, eso va entre comillas, ¿no? Ahora, voy a citar un cuento que está dentro de La palabra y el mudo. Ah, ¿qué me dice la regla? Ok, si vas a citarlo, colócalo entre comillas. Bien, la D. El verbo escribir es transitivo, puesto que requiere objeto directo. Acá, ¿por qué utilicé comillas? Comenta un término desde un punto de vista lingüístico. Eso, claro, ¿ves? Voy a emplear las comillas porque obviamente estoy en un contexto en donde estoy explicando, sí, el funcionamiento de la lengua. ¿Ok? Hago el entrecomillado ahí. En la E, alumno, actitud no significa lo mismo que aptitud. ¿Qué pasó ahí? Punto de vista lingüístico. Claro, porque estoy desarrollando una diferencia semántica entre esta palabra, ¿sí? Actitud y la palabra aptitud. F, en los años 70, el Cholo Sotil fue jugador de fútbol del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué regla se ve ahí? De todas las reglas que están acá, ¿cuál es la regla que se ve ahí en la F? El apodo. Apodo. Ajá, pero específicamente cuando, ¿qué cosa? ¿Se intercala qué? Entre el nombre propio y el de pila. Claro, pero bueno, acá han colocado realmente el apellido, ¿no? El apellido. Genial, genial. Entonces, ya sabemos, o ya sabes cuándo vas a utilizar las comillas angulares en tus redacciones, ¿ya? Bien, paréntesis, mira, paréntesis. Las comillas y las paréntesis, incluso la coma incisiva, ¿no? Tienen ciertas similitudes en algunas funciones en estos casos. Vamos a ver en qué casos. A ver, ¿quién lee ahora el uso de los paréntesis? ¿Para qué lo vamos a utilizar? ¿Quién lee? A ver, llamo. Berenice. Berenice, ¿tienes tu micro activo? Nada. A ver, Leslie. Leslie. Sí, ¿me escuchan? Sí. A ver, Leslie, ¿nos ayudas con los paréntesis? Sí. Los Ya. paréntesis. Uso de los paréntesis. 1. Insertan información complementaria o aclaratoria como fechas, lugares, desarrollo de una sigla, el nombre de un autor o de una obra citados, etc. 2. Presenta un inciso aclaratorio o accesorio con poca o nula vinculación sintáctica con los elementos del texto principal. Muy bien, gracias. Entonces, chicos, ¿cuándo van a usar los paréntesis? Ya, cuando tú quieras insertar información, pero que es un complemento nada más, ¿no? ¿Sí? Ya, ok. Usa sus paréntesis e insertas dentro de los paréntesis información. Ok, y ahora ese complemento puede ser para aclarar, para explicar, para dar un dato, etcétera. ¿Ok? Ahora, usualmente se usa para añadir fechas,
especificar el lugar, cuando, por ejemplo, quiero decir la denominación completa de una sigla, o cuando quiero agregar, de repente estoy hablando estoy mencionando un libro y voy a, entre paréntesis, agregar el nombre del autor, ¿no? Etcétera. ¿Ok? Y además, mira, ¿ves? La coma incisiva también me sirve para esto, pero yo de repente, bueno, decido utilizar paréntesis y no coma incisiva. Entonces eso ya depende del redactor, ¿no? El redactor decide qué signo de puntuación va a emplear. Mientras que lo use bien, mientras que lo emplee bien, mientras que aporte a la comprensión de su texto, mientras que aporte a la claridad del mensaje que quiere informar, él puede decidir, tú puedes decidir qué emplear. Comas incisivas, ¿sí? Paréntesis, ¿correcto? Y finalmente acá tenemos ejemplos, ¿no? Mira, Miguel Grau Seminario y entre paréntesis han colocado fechas. Ah, 2 años, chicos. ¿A qué se referirán? ¿Por qué esos años? Inserta información complementaria. Ya, ¿pero qué? ¿Esos años qué significarán? Acá está sobreentendido, ¿no? Claro, el tiempo de vida que tuvo. El tiempo de vida, ¿no? Año de nacimiento, año de fallecimiento. ¿Ves? Ahí está. Entonces, he insertado información complementaria, un complemento, simplemente para saber cuándo nació, cuándo murió. Perfecto. El escritor peruano Ciro Alegría nació en Sartibamba, La Libertad. Ahora, como yo he mencionado el lugar de nacimiento, simplemente lo que estoy haciendo ahora es agregar un datito, ¿no? Que es saber dónde queda Sartibamba. Porque hay nombrecitos de lugares, de pueblos, ¿no? Que muy, muy rebuscados que no sabemos que existían, y cuando los mencionan, sería importante colocar un dato, un complemento que me ayude a ubicar exactamente dónde está ese lugar. Ahí está. ¿Cuántos países integran la ONU? Ahora, ¿qué hice acá? ¿Por qué coloqué entre paréntesis todo esto? Para aclarar el significado de ONU. Claro, para ¿Desarrollo decir de qué más seguridad? significa ONU. Para decir qué significa la ONU, ¿no? ¿Ok? Organización de las Naciones Unidas. Estoy dando a conocer la denominación completa de la sigla ONU. Luego acá, cuando la vi de nuevo, habían pasado más de 20 años. Apenas fui capaz de reconocerla. ¿Por qué utilicé paréntesis acá? Inciso aclaratorio. Exacto, estoy aclarando. Habían pasado más de 20 años. Ese inciso aclaratorio me sirve en algunos casos para contextualizar también, ¿no? Para contextualizar el texto, para contextualizar la historia, ¿no? Porque no es igual decir cuando la vi de nuevo, yo puedo pensar que fue ayer, ¿no? O sea, que la vi la semana pasada y la volví a ver ayer. No, acá están aclarando algo que me va a servir para el desarrollo de toda mi historia y para la comprensión de eso que quiero decir, ¿no? Habían pasado más de 20 años. Entonces, ese dato sería importante para yo luego manejar respuestas exactas de repente en un texto de comprensión lectora. Perfecto. Y en la E, ¿por qué utilicé paréntesis? ¿Alguien levantó la mano? Hola, ¿cómo estás? Es Profesor, Andrea. Sí, una Andreita. pregunta. ¿En la D podría cambiar los paréntesis por una coma incidental? Claro, es lo que habíamos dicho, ¿no? Eso ya depende del escritor. Yo puedo colocar de repente coma inciso, ¿no? En ese dato para, obviamente, agregar un dato complementario. Entonces, eso va a depender del escritor, Profesor, ¿correcto? entonces solamente podría reemplazar por una coma incidental en la D o podría también hacerlo, digamos, en la A.
No, porque está bien clarito que las fechas sí necesitan paréntesis. ¿Ok? Solo podría Eh, reemplazar porque sería una aclaración, claro, ¿cierto? solamente en ese contexto. Y ojo que no aplica en todo, ¿ah? Porque si yo tengo, por ejemplo, o sea, acá te estamos dando oraciones cortas, pero si tú tuvieras un texto de mediano tamaño, y allí en ese texto hay puntos, hay comas, hay punto y coma, comilla, ¿no? Etcétera. Entonces tú tienes que evaluar si sigues colocando comas. De repente es un texto que está ya plagado de comas que son necesarias y hay punto y coma, y que colocar un dato complementario entre comas ya no va, porque también hay recarga del mismo signo. Entonces, si yo puedo utilizar otro signo de puntuación que me sirve para también lo mismo, ok, entonces mejor empleo signos, perdón, paréntesis. ¿Se entendió? Sí, profesora, gracias. Ok. Chicos, lo que ustedes ven acá son oraciones cortas, básicamente para entender la dinámica, ¿no? Diferente si tenemos un texto ya compacto, ¿no? De mayor complejidad. Ahí sí se necesita una lectura adecuada, una comprensión del texto y lo que queremos o entender lo que quería decirnos ese autor para nosotros decidir qué signo colocar. Ojo, entonces ahí es donde yo decido, no, acá le va bien este. Pero repito, tienen que tener ese rol, esa función, ¿ya? Y en el último caso, educad a los niños, no será necesario castigar a los hombres, ¿no? Perdón, educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. ¿Por qué coloqué Pitágoras entre paréntesis? ¿Por qué? ¿Qué significa? Está nombrando Complemento. al que dijo la frase, autor. El autor, perfecto, el autor. Muy bien, muy bien. Vamos ahora, miren, la raya. Chicos, la raya es igual al guión. No, Miss. No es, ¿no? Para empezar, los tamaños son diferentes, ¿no? El guión es, a ver, vamos a ver si con mi teclado me acepta, que a veces no me acepta raya. A ver acá. Es que es el guión, por ejemplo. Sí me aceptó. Este es raya, por ejemplo. ¿Ves? Miren la diferencia. Este es guión con mi teclado, este es raya con mi teclado. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a entender qué diferencia, perdón, para qué se utiliza la raya. ¿Para qué se utiliza la raya? ¿Ok? De repente tiene similitud con algún otro signo también. Bien, ¿quién lee? ¿Quién lee? Andrea, ¿puedes leer? Sí, profesora. Listo. Usos de la raya. Encierra incisos, enmarca comentarios de un narrador o transcriptor, precede a la intervención de cada uno de los interlocutores en la reproducción escrita de un diálogo. Se usan también para enmarcar los comentarios del transcriptor de una cita textual. Genial, gracias. Mira, encierra incisos. Coma incisiva, paréntesis, raya. Enmarca comentarios de un narrador. Comentarios de un narrador o el transcriptor, ¿no? Ahora, dice, precede la intervención de cada uno de los interlocutores en la reproducción escrita de un diálogo. Claro, en los cuentos, cuando añaden diálogos, las rayas me van a servir, obviamente, para delimitar los puntos de intervención, ¿no? Y también dice que se puede utilizar para enmarcar comentarios de quién, del transcriptor, ¿no? Del transcriptor, pero a partir de una cita textual, ¿no?
Vamos a ver los ejemplos. A, esperaba a Esteban, mi profesor, y se nos está yendo la hora rapidísimo, voy a poner un poco más. Esperaban a Esteban, mi profesor, en San Marcos. Lamentablemente no vino. ¿Por qué utilizar rayas acá? Por el inciso explicativo. Cole, ahí está, ¿no? O sea, mi profesor en San Marcos, ¿quién es? Esteban. Esteban. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Puedo utilizar también raya, ¿no? Y en el caso de la B que dice, ya se ha encontrado a Jesús, Forrest Gump, no sabía que tenía que buscarlo, señor. Gracias. Ahí, ¿por qué utilicé las rayas? Porque está precediendo la intervención de interlocutores. Ajá, exactamente. Ok, entonces miren cómo acá tenemos los ejemplos, ¿sí? De cómo yo utilizo las rayas para poder preceder la intervención de los interlocutores, obviamente en un diálogo, ¿ya? En un diálogo, ¿ok? Eso puede ser de repente dentro de un cuento, ¿no? Acá, bueno, dijo apoyándose en la puerta, si no te molesta. Claro que no. La tomó de la mano y tiró de ella. Tú nunca molestas. Mira, esto tiene otra perspectiva, ¿no? Esta se tiene otra perspectiva. ¿Ahora qué? No es, no es igual que la B. Sí, hay cierta información de diálogo, pero no es básicamente un diálogo en ping-pong, ¿no? Ahí que vemos, ¿qué caso vemos en la C? El uso de la raya en el diálogos. Ya, pero exactamente qué, o sea, ¿qué estoy exactamente qué estoy enmarcando La con las parte del rayas? interlocutor. Claro, no, no el interlocutor, mira, bueno, dijo apoyándose en la puerta. Si no te molesta, claro que no. La tomó de la mano y tiró de ella. Tú nunca molestas. ¿No sería narrador? Disculpa. El narrador, ¿no? O sea, dentro de ese diálogo, con las rayas, estamos enmarcando, ¿no? Lo que también menciona el narrador, valga la redundancia, en su narración. Entonces, ¿qué está haciendo el narrador? El narrador está dándole énfasis a cómo los personajes se están tratando también, dando detalles de este movimiento, ¿no? Corporal, de este lenguaje no verbal, pero obviamente a hacer más rico el relato de la historia, ¿no? Entonces, lo que está en rosado no necesariamente es lo que dialogan, eso es lo que dice el narrador, ¿no? Y por último, cuando dice todos los estudiantes, afirmó el ministro, tendrán acceso a Internet. Acá, esto es Inciso. esto vendría a ser, miren, lo último, ¿no? Se usa también para enmarcar los comentarios del transcriptor en una cita textual. Claro, porque si te has dado cuenta, es que es una cita textual, porque es lo que dice el ministro, ¿no? Todos los estudiantes tendrán acceso a Internet. Es una cita textual.
¿Cómo me doy cuenta que lo dice el ministro? Porque en esta cita textual dicen, afirmó el ministro. O sea, ¿qué me están diciendo? Que lo dijo el ministro. Pero esto ha sido evidenciado porque el mismo transcriptor de la cita textual lo ha comentado. ¿Ok? Entonces, aplica acá, a esto último. A esto último. ¿Correcto? Bien, seguimos rápidamente que nos ganó la hora. Hoy, acá. Ok, vamos a hacerlo entonces, vamos a tratar de hacerlo juntos. Vamos leyendo y vamos mirando para ir colocando los signos, ¿ok? Ok, un ratito. No sé cómo... Ok, tú me vas diciendo qué colocamos y yo voy también validando, ¿ya? Carmela ha comprado un libro, dice que restituya los signos de puntuación omitidos en los siguientes enunciados. O sea, faltan signos. Carmela ha comprado un libro, un cuaderno, un lapicero, etcétera. Bien, dime, ¿dónde pongo la coma? Después Un del libro, libro, ¿Ya? después del cuaderno, cuaderno. lapicero. Bien. Lapicero, ¿no? Perfecto. Coma enumerativa. Bien, vamos con la 2. Pablo quiere ir al estadio este domingo. No tiene suficiente dinero. ¿Qué amerita acá? Acá hay un cambio, ¿no? O sea, está dentro del mismo contexto, pero he agregado una proposición para explicar lo anterior. Entonces, ¿qué signo amerita acá? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Coma? ¿Coma, chicos? Punto y coma. Punto y coma. Bien. A ver, en la 3, Rosaura. Francamente, ¿a dónde quieres viajar en las vacaciones? Ok. Después de Rosaura, una. Después de Rosaura, Y después de Francamente también. Francamente. eso, el adverbio terminado en mente. Y esto claramente responde a una pregunta. Todavía no hemos llegado a eso, pero tenemos que colocar acá pregunta, ¿no? Ahí vemos un pronombre interrogativo. Ok, a ver, vamos con la 4. Cuando se tiene diabetes, ¿qué alimentos no se debe comer, doctora? A ver, acá, después de diabetes, ¿qué debería colocar? Una coma. Pregunta, abro interrogación. Acá, ¿qué elemento debería colocar? ¿Cómo? Coma vocativa y cierro mi pregunta. Listo. 5. El libro favorito de Aldo es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Acá merita también un signo, porque esto de acá, ¿en qué se convierte? ¿Qué signo le debería colocar acá? Chicos, rapidito. El libro favorito de Aldo es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Una coma de
inciso, porque este texto me está dando un dato de lo dicho anteriormente, ¿no? Bien. En la 6, a ver, en la 6, ¿qué dice? El novio, los parientes, los invitados, etcétera, esperaban ya la llegada de la novia. Ok, acá se necesitan comas. Dime dónde. Novio, Novio, Parientes, parientes, Parientes. invitados, invitados. el punto de etcétera y también una coma. Bien, punto de etcétera, claro. Y la coma. Y sigo con mi texto. Y en la 7 dice, a ver, vamos a leer. A la cita llegaron Saúl Ruiz, el rector, Ana Lucía, la tutora, y Luis Alba, el decano. A ver, cuéntenme. Díganme los signos, por favor. Tengo acá que colocar coma enumerativa. Y además, no, debo colocar acá realmente punto y coma que reemplaza la coma enumerativa porque hay presencia de coma elíptica. Entonces, ¿dónde coloco la coma? En Ruiz, después. Bien, luego, Punto y coma en rector. perfecto. Luego, Lucía, Ana coma, Lucía. perfecto. Luego, coma en Alba. bien. Luego, acá, coma. O me lo dijeron, creo, y no lo escuché, perdón. Muy bien, excelente. 8. Por aquella época, Alex, que todavía era un niño, tenía aptitudes para el fútbol. A ver, ¿dónde iría la primera coma? Después de Alex, Después de Alex. Mira, en aquella época, Alex, que todavía era un niño, ¿sabes por qué debo colocar acá una coma? Porque estoy aquí enmarcando y creo que eso no se vio, ¿no? Un punto que hace de elemento circunstancial. Entonces también en esos casos yo puedo colocar una coma, ¿ok? Y luego viene el desarrollo de la coma inciso que me está diciendo la característica de Alex o poniendo en contexto a Alex, ¿no? Por aquella época, Alex, que todavía era un niño, coma, tenía actitudes para el fútbol. Bien, 9, estas palabras son sinónimas, es decir, significan lo mismo. Los antónimos, en cambio, tienen significados opuestos. Ok, miren chicos, tengo acá una conjunción. ¿Cómo debo colocar las comas ahí? coma antes de es, Perfecto. coma después de decir. Bien, y luego, acá miren, ¿qué merita acá? Significa lo mismo. Los antónimos, en cambio, tienen significados opuestos. Punto y coma, Punto y coma, genial. Sigo explicando. Los antónimos, ¿qué merita acá? coma, Coma. En cambio, ¿qué merita acá? coma, Eso. Y 10, en la maratón femenina de París 2022, ¿qué merita acá? coma, Coma, participaron Valdivia, Tejeda y Rojas. ¿Falta algún elemento? coma después de Valdivia. Exacto. Genial, chicos. Vamos con la 2, más. Ahora dice señalen los enunciados que presentan uso correcto, dice. Uso correcto. Ahora vamos a chequear. Antonio Machado, poeta español, dijo, todo lo que se ignora se desprecia. Ok, ahí habrá error. Antonio Machado, poeta español, dijo, todo lo que se ignora se desprecia.
No. ¿Todo correcto? Sí, miss. Sí, 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 sí. Todo correcto, perfecto. Vamos con la 2. La película Joker, Guasón en Hispanoamérica, muestra la manera en que Arthur Fleck se convierte en Joker, el villano de Ciudad Gótica. A ver, acá. Acá sí hay errores, ¿ah? Mira, por ejemplo, un error notorio acá, ¿no? Esto. ¿Para qué paréntesis si yo puedo colocar con una comita nada más? ¿No? Acá la película Joker muestra la manera en que Arthur Fleck se convierte en Joker. Ahora, tengo coma acá. Esto también, mira, ameritaría, ¿sí? Ya que me está situando a el lugar, ¿no? Del personaje, un paréntesis, ¿ah? Un paréntesis. Eso es lo más preciso que puedo notar ahí. Luego acá en El Principito, a ver, El Principito Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, nació en Francia. Ya, acá debo colocar entre comillas ¿qué? ¿Qué debería colocar Principito. entre comillas? Principito, ¿no? Comillas angulares, Principito. Luego, a ver, en la 4, en el zoológico de Huachipa hay muchos felidos, pumas, leones, tigres, etc. Ya, acá me falta algo. 2 Acá. puntos. 2 puntos, ¿no es cierto? Muy bien, 2 puntos. No se ve. A ver, acá en la 5, tu hija Roxana reprobó inglés básico 1, no podrá acceder. Acá está bien. A ver, en la 6, Sofía Mulanovich, la gringa, ganó 3 campeonatos mundiales de surf. ¿Creen que sería necesario las comillas, chicos, acá? Acá merita las comillas. Se usa comillas cuando el seudónimo está así, se presenta así. No, no es No, cierto. no. Es cuando intercala, ¿no? El nombre propio con el nombre de pila. Entonces acá no amerita la comilla. Acá no amerita la comilla. Y el resto sí queda. A ver, acá, profesor. Son Jason las personas que pronuncian igual. Mi disculpe, ¿cómo sería cuando intercalaría? Ah, ya, ¿te acuerdas que había un ejemplo que decía Cholo Sotil? Ahí ¿Sí? ahí estoy intercalando el seudónimo con el nombre propio de la persona. Ahí sí, yo Cholo tengo que entrecomillarlo para separarlo del nombre propio. O bueno, para hacer una intercalación entre el nombre propio. Acá no hay ese caso, por lo tanto no amerita las entrecomillas. Luego, profesor, coma, ajá, signos de interrogación, son yeístas. Ok, acá también amerita, entre comillas, 2 palabras. ¿Cuáles? Para empezar, estos 2 puntos no va, para nada. ¿Qué debería entrecomillar acá también? Las palabras, ¿no? Las palabras haya y haya, porque recuerden que hacía ese énfasis cuando estaba yo definiendo un término en el contexto lingüístico. Luego acá, cuando hagas favores, no los recuerdes. No los recuerdes. Cuando los recibas, no los olvides. Ya, esto está bien. Ah, no, acá me falta una coma. Cuando hagas favores, no los recuerdes.
punto y coma, cuando los recibas, no los olvides. Faltaba ahí la coma, ¿no? Faltaban las comas ahí. Saussure, ya no, coma acá no. Paréntesis. Es considerado, no va coma acá para nada. ¿Sí? No puedo yo matar sujeto con predicado. Queda así nada más. Y Margarita, coma, mejor llevamos algo para cenar en la casa. ¿No te parece? Bien, acá está correcto. Ahora, vámonos, cuando hablamos del texto, chicos, tu texto siempre tiene que tener 3 propiedades importantes, importantísimas, ¿ya? Y esas propiedades es que esté bien adecuado. ¿Qué significa eso? Que esté dirigido al vocativo correspondiente, o mejor dicho, al receptor correspondiente. Si yo dirijo el texto a un niño, tiene que estar escrito para ese niño, ¿no? Para su contexto, para su nivel cognitivo, para su propio dominio de términos. Pero si yo lo dirijo de repente a mi profesor, tendrá también que tener sus propias características. Ahora, si lo dirijo como una carta a mi mejor amigo, tendrá además de repente un lenguaje coloquial. Pero si lo dirijo para, no sé, la rectora de la San Marcos, tendrá otro lenguaje más formal. Entonces, tu texto tiene que ser adecuado, cohesionado. ¿Qué significa? Que empleo los conectores lógicos correspondientes. ¿Ok? Porque los conectores lógicos me van a ayudar a hilar ideas. Me van a ayudar a saber si lo que viene es una consecuencia, una causa, si lo que a continuación viene de repente es una explicación, si lo que a continuación viene de repente es un ejemplo. ¿Sí? Y la coherencia es que he empleado los recursos lingüísticos de manera adecuada, que definitivamente mi texto tiene sentido. Tiene sentido. Ahora, un texto que le falta una de esas propiedades, entonces no está bien hecho. Se puede entender, pero se ve, ¿no? Que hay ciertas carencias en el texto. ¿Ok? Ahora, yo para conseguir que mi texto esté bien cohesionado, puedo emplear estos recursos. Mira. Por ejemplo, puedo utilizar pronombres, ¿ok? Para no ser redundante. El profesor de literatura solicitó que no lo interrumpan durante la clase. Entonces, ¿qué he utilizado acá? El mecanismo de la referencia. ¿Qué significa eso, profesora? Que cuando yo mencione el referente, este luego no sea repetido, sino yo lo vuelva a mencionar, pero mediante un pronombre. Entonces, cuando el pronombre hace referencia del referente después, se llama referencia de tipo anáfora. Pero en este caso, mira, ellos desconocían realmente su intención. Oscar, Alex y Rolando. Entonces, acá ahora, primero está el pronombre, que obviamente hace alusión a Oscar, Alex y Rolando. Nuevamente he utilizado la referencia, pero he iniciado con pronombre. Eso se llama catáfora, ¿ok? Catáfora. Ahora, también pasa con los adverbios, ¿no? Miren, estaré en la universidad a las 3 en punto. Allí te muestro mi proyecto. No voy a repetir nuevamente universidad, pues, porque es redundante mi texto. ¿Qué hago? Aplico la referencia y digo un adverbio que lo reemplace. Estaré en la universidad a las 3 en punto. Allí, ¿ves? Hace referencia a universidad, este adverbio. Te muestro mi proyecto. O al revés también, ubícate allí para realizar la última foto, bajo la sombra de los árboles. Ahora he aplicado primero mi adverbio y obviamente ese adverbio hace alusión a ¿qué? A bajo la sombra de los árboles. Entonces, cuando empiezo con el pronombre, ¿sí? Que reemplaza al punto de referencia,
eso se llama mecanismo de catáfora. Pero cuando primero coloco el referente y luego lo reemplazo, ya sea por un pronombre o por un adverbio, eso se llama mecanismo anáfora, ¿ok? Entonces usa referentes para evitar redundancia. También puedes utilizar la sustitución. No quiero repetir la misma palabra, entonces usa sinónimos. Hay bellas estatuas en el rímac. Son esculturas de signos zodiacales. ¿Ves? No repito estatuas, lo reemplazo por un sinónimo. Juan está hablando por celular, pero de pronto se cortó la señal del dispositivo. No repito celular, utilicé un sinónimo. Otro recurso que puedes utilizar, ¿no? Es también los hiperónimos e hipónimos. Mira acá. El satélite más grande de Marte es Phobos. Entonces, empecé utilizando, ¿qué cosa? El hiperónimo, o sea, el término general. Y luego, el término específico, Phobos. Cuando empiece con el término general, estoy utilizando la sustitución por hiperonimia. Pero si empiezo por el término específico, estoy utilizando la sustitución por hiponimia, ¿no? El corazón mantiene la sangre en movimiento, este órgano, acá recién es el significado general, controla la velocidad de los latidos. Entonces, no repito la misma palabra, lo puedo sustituir por su hiperónimo o lo puedo sustituir por su hipónimo. Otro recurso que puedes emplear es la elipsis y lo hemos visto en los ejemplos, chicos, cuando hemos visto signos de puntuación. Por ejemplo, el recurso de edición del verbo es que en vez de colocar el verbo, simplemente coloco la coma elíptica, ¿no? Pedro tiene un Doberman, Carlos, un Chihuahua. Entonces, lo hemos visto cuando hemos entendido la coma elíptica, pero así en este bloque de redacción, esto se llama mecanismo de edición del verbo elipsis. Acá también, mira, acá no he omitido al verbo, pero sí al sujeto. Mira, Alberto primero pasea al perro, luego juega fútbol con sus amigos. No repito Alberto, porque está sobreentendido, ¿no? Simplemente lo omito. Y se entiende, porque mi recurso para que me autoriza a omitir esto es elipsis. Muy bien. A ver. El tiempo nos ha quedado bien corto. Vamos a omitir los ejercicios, chicos. Me centro en la teoría. ¿Sí? Ahora, los conectores, ya lo hemos visto en oración compuesta, pero acá, chicos, se enfatiza que son necesarios. Tienes que utilizar conectores cuando redactes textos. ¿Por qué? Porque el conector le da esa cohesión, enmarca, enlaza las oraciones para un mejor entendimiento. Entonces, yo digo, Liz es titulada en odontología, no voy a decir es odontólogo. De frente, debo yo colocarle un enlace que asocie estas dos oraciones. Entonces puedo utilizar acá un es decir, porque me está aclarando, me está explicando, ¿no? Ahora, hay diferentes tipos de conectores. Si yo quiero utilizar conectores para añadir información, uso los aditivos, ¿no? Por ejemplo, acá el verano pasado estuvimos en Chile de vacaciones. Asimismo, visitamos Brasil. Simplemente estoy añadiendo. Ahora hay varios, no solamente este, eso simplemente es a modo de ejemplo, ¿no? El adversativo, úsalo cuando tú quieres ahora dar a conocer una idea contraria. No está totalmente de acuerdo con el plan. Sin embargo, desea asegurarse, ¿no? Acá, concesivo, tienes que utilizarlo cuando hay una obsesión, pero igual se da, ¿no? Mira, por ejemplo, por mucho que intenté disuadirlo, Luis ya había tomado otra decisión y no cambió de opinión. O sea, hay una dificultad, pero igual se desarrolla la acción, ¿correcto? Los consecutivos, obviamente, es para dar a conocer una consecuencia, ¿no? Doy mi información y luego vengo con la consecuencia. Por tanto, al llegar tuvo que limpiar y ordenar. Entonces, en todos los casos, los conectores van a
enmarcar mi discurso y van a hacer que mi discurso tenga estos elementos que me ayudan a entender, ¿no? Por ejemplo, el reformulador lo vas a utilizar cuando quieres decir algo con otras palabras, ¿no? Dice, el delantero fue la clave del éxito. Dicho de otra manera, no hubieran ganado sin él, ¿ves? Palabras completamente diferentes para también hacer alusión a lo que yo dije anteriormente. De ordenación, ordeno el texto. Primero, a continuación, para empezar, por último, ¿no? Ahora, también yo puedo tener conectores que van apoyando cuando yo voy argumentando una información, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿sabían lo irascible que se pone César cuando usan su silla? Pues bien, hoy ha ido a quejarse el jefe. Entonces, yo voy argumentando, voy justificando la data que estoy dando, ¿no? Entonces, dense cuenta que son elementos que apoyan esta justificación dentro de mi texto, ¿no? Y los de digresión es cuando de repente yo voy a cambiar, estoy hablando de un tema y quiero cambiarlo, yo no voy a hacerlo de manera abrupta. Uso un conector, ¿no? Y hago que el cambio sea cohesionado, ¿no? Te felicito por tu ascenso, por cierto, cambio, ¿no? Has llamado a tu hermana, ¿ves? Entonces no es grotesco, no es grotesco. Ahora, cuando nosotros leamos, los textos van a tener también diferente sentido, intención, propósito, porque existen diferentes tipos de texto, pues chicos. Entonces, un texto expositivo, su intención solamente es comunicarme y punto, es netamente objetivo, ¿ok? No hay ahí ningún punto de comentario, de subjetividad. Ahora, en un texto descriptivo, ¿qué quiero? Su nombre lo dice, describir. Entonces, si yo quiero describir, ese texto está plagado de adjetivos. Está plagado de adjetivos. Ahora, ¿hay ejemplos de textos expositivos? Sí, por ejemplo, textos científicos, los artículos, revistas en donde hay información producto de una investigación, los libros, ¿no? Y en cambio, en un texto descriptivo podríamos hablar de las guías turísticas, de repente un cuento en donde voy a describir todo un lugar, a los personajes. Y profesora, en un texto científico también puedo describir, sí, de repente mi texto es científico, pero también tiene partes en donde se está usando la descripción. El argumentativo, su fin es defender una postura. Entonces, si yo defiendo una postura, ¿dónde puedo ver eso? En debates, ¿no? En artículos de opinión. En propaganda, ahora que se vienen elecciones, vas a ver bastantes textos en donde obviamente van a defender diferentes posiciones. Y los narrativos los encuentras en los cuentos, pues, ¿no? Porque allí vemos a un narrador que está relatando la historia. Entonces, texto narrativo, novelas, fábulas, mitos, leyendas, y también en las noticias, cuando narran hechos, ¿ok? Textos dialogados, conversaciones. Ahí vas a ver, por ejemplo, el signo clásico, la raya. Y un texto instructivo me da indicaciones, me está enseñando a hacer algo. Hay pasos. Tutoriales, por ejemplo, ¿no? Recetas, por ejemplo. ¿Correcto, chicos? Bien, discúlpenme que me haya pasado de la hora, pero realmente este tema de los signos de puntuación es bien extenso y debería hacerse a modo de taller, pero bueno, estamos en una virtualidad y hay que tratar de sacarle el jugo a los ejemplos para poder entenderlo bien. Te doy las claves antes de despedirme. Te doy las claves rápidamente. Espera un ratito, voy a compartir la pantalla. Listo. Vamos con la pregunta número 1. La pregunta número 1, clave beso. Pregunta número 2, clave beso también. 3, enano. 4, dedo. 5, casa. 6, casa. 7, casa. 8, ya, en la 8
si puedes tomarle captura, Regio, porque ahí sí son textos largos, ¿ya? En la 8, mira por favor la resolución de la 8. La 9, casa. La 10, dedito. 11, casa. Y 12, también tómale captura a cómo debería ser la puntuación adecuada en las oraciones. Bueno, chicos, ha sido un gustazo estar contigo nuevamente esta noche. Cuídate un montón y muchos éxitos. Nos vemos, un abrazote. Muchas gracias, Miss. Cuídense. Gracias, Miss, cuídese. Tú también, ustedes también cuídense mucho. Chao, Chao, mis gracias. chao, chao, cuídense.